Alabado sea Dios del cielo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente en esta gloriosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar con ustedes en este nuestro programa, Verdades Irrefutables del Evangelio. Conforme en las Sagradas Escrituras están expresados, así los traemos para la gloria de nuestro Dios y edificación de nuestras vidas. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Deseamos que en esta hora puedan disfrutar con nosotros de esta gloriosa palabra que hemos de estar dilucidando en esta noche. Te invito a que se quede con nosotros y escuchará una enseñanza gloriosa de la palabra de nuestro Dios que es útil para redarguir, para enseñar y para corregir nuestras conductas y nuestra condición espiritual para agradar a nuestro Dios. Pero antes, como de costumbre, hacemos una oración de invocación a nuestro Dios para que Él sea glorificado y nosotros podamos ser bendecidos. Padre, te agradezco la bendición que tú me concedes de estar con mis hermanos para hablar de tu palabra en esta hora. Te suplico que me ayudes a traer esta palabra conforme a tu voluntad para edificación de muchas vidas. Te ruego que tú la uses como una herramienta útil en tus manos, que muchas personas sean alcanzadas, Señor, con esta bendición que contiene tu palabra, para la gloria de tu nombre y edificación de nuestras vidas. Creemos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido maravilloso, Dios nos ha permitido muchas bendiciones y en su gracia y en su misericordia nos permite este privilegio de poder traer esta gloriosa palabra que edifica nuestras vidas y que trae paz al alma, que trae confianza en nuestro Dios, que trae confianza en nosotros mismos, porque nos sentimos realizados y creyendo por fe estas promesas gloriosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros estamos contentos y satisfechos, aleluya, con nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Te invito a que todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, usted no se pierda por nada el programa El Menú de Hoy. Este programa lo transmite el hermano y amigo Pastor Luis Pancho del Valle. Usted lo encuentra en YouTube y lo encuentra en Facebook simultáneamente todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El menú de hoy, no se lo pierda. Gloria al nombre de Cristo Jesús. En esta noche vamos a hablar bajo el tema crecimiento en Cristo. Su palabra nos guía. ¿Queremos crecimiento en Cristo? Si es que le vamos a hablar a alguien del crecimiento en Cristo Jesús, pues tenemos que decirle, entender y creer que solamente a través de las Sagradas Escrituras es que podemos encontrar la guianza que nos lleva a adquirir ese crecimiento. Muchas veces las personas nos tildan a nosotros de religiosos y cuando se dirigen a nosotros se dirigen los religiosos o la gente de la religión. Algunas personas, algunos creyentes les molesta esos títulos, esos nombretes, esos nombramientos. Para algunos son malos nombres, para algunos son difamadores, pero para mí son una alegría, porque cualquiera de esos términos se aplican al creyente. Si lo hacen en forma, como se dice, con educación, ¿verdad? Con buena intención, pues nos alegra el corazón y nos da alegría y nos sentimos realizados, nos sentimos identificados con esos nombres. Pero si lo hacen en una forma burlona, sarcástica, difamatoria, entonces también nos sentimos alegres porque Jesús dijo que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros y nos persigan, siempre y cuando lo hagan mintiendo.
Sí, porque hay personas que se disponen, como que prácticamente se buscan que los acusen y que los difamen y que les digan, los insulten, para después gloriarse y jactarse de que están sufriendo, que han sufrido por la causa de Cristo, pero no es tal sufrimiento como tal, sino que se lo han buscado ellos mismos, a veces a propósito, para tener que decir, gloria al Señor. Dios te bendiga, Mayra, Dios bendiga a toda tu familia, tu esposo, tus hijos. Muy apreciado tus saludos. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, en esta noche hablamos de ese crecimiento que es en Cristo Jesús cuando le conocemos. Y cuando hablamos de ese crecimiento, pues tenemos que traer pruebas de que hay un crecimiento, porque no podemos hablar de un crecimiento sin mostrar esas pruebas de ese crecimiento, ¿verdad? Y ese crecimiento está plasmado y disperso a través de las páginas de las Sagradas Escrituras, lo cual nosotros nos encargamos de miércoles tras miércoles traer una verdad irrefutable del Evangelio que nos ayudan en ese crecimiento que Dios quiere que tengamos. Es hermoso cuando vemos que los hermanos estudian la palabra de Dios y los vemos crecer espiritualmente, cuando los vemos que salen de dudas, que preguntan, que se inquietan por conocer detalles y muchos asuntos de difícil interpretación, como dice las Sagradas Escrituras mismas. Ellos buscan, o sea, buscamos, yo también lo hago. Preguntamos más allá a personas que están capacitados, nuestros maestros, nuestros pastores, y salimos de duda, aprendemos y quedamos entonces listos, ready, para poder enseñar a otros. Crecimiento en Cristo. Tenemos que, por obligación, si es que queremos crecer, depender 100% de la palabra de nuestro Dios, sus enseñanzas y sus principios morales con que nos quiere guiar. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, verso 31. Jesús le estaba hablando a la gente de su tiempo. Eva Torres, Dios te bendiga poderosamente. Dios bendiga a toda tu familia, tus hijos, tus nietos, familia amada, muy querida. Jesús hablando con la gente de su tiempo, les estaba enseñando diferentes cosas, siempre estuvo enseñándoles. Y en esta ocasión aquí registrado en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en el verso 31, les está diciendo de esta manera, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús entonces a los que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aleluya, Dios bendiga esta palabra gloriosa. Fíjense como el Señor dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si guardan en las Sagradas Escrituras, permanecer en ellas significa dejarse guiar por ellas, regir sus vidas por ellas, por las Sagradas Escrituras, seguir sus directrices, ¿verdad? Y dice, cuando conozcan esta verdad, esta palabra, serán entonces verdaderamente libres. El mundo está lleno de religión. Se cree que hay más de 3.500 religiones reconocidas en el mundo. Más de 3.500. Cristianas, bajo el término cristiano, hay unos cuantos miles de religiones. Y cuando hablamos de religiones nos referimos a filosofías que alegan creer en Cristo, enseñan acerca de Cristo. Pero lamentablemente tenemos que entender, aceptar, enseñar y decir, y contradecir también, que no todos son cristianos. No todos los que enseñan esta verdad gloriosa, digo, si enseñan la verdad gloriosa, sí, pero hay muchísimos que están utilizando las Sagradas Escrituras
en una forma tergiversada, dislocada, en una forma incorrecta, fuera de contexto, en una forma errónea, y no es lo mejor, no es lo propio, no es lo que Dios espera de nosotros, los que hablamos de su palabra. En la Sagrada Escritura encontramos la fórmula para el crecimiento que es en Cristo a través de la observación del mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. La fórmula para ese crecimiento está en las Sagradas Escrituras, pero no es una fórmula de una oración sencilla y básica y singular, como se dice muchas veces, como se pretende enseñar a veces, sino que está dispersa a través de todos los 1189 capítulos que contiene la palabra de Dios, 31.175 versículos y los 66 libros que componen este volumen que se llama Sagradas Escrituras, Biblia. Y la palabra Biblia viene del latín, que es biblión, que significa enciclopedia. O sea, muchos libros, enciclopedia. Entonces no podemos decir que esa palabra que nos enseña cómo crecer en Cristo está escrita allí en un solo libro, en un solo lugar. No, está disperso a través de todas las Escrituras. ¿Que en todas las páginas hay algo escrito acerca del crecimiento en Cristo? No. En todas las páginas no. En todos los capítulos no. Pero sí, en todos los libros sí hay algo. O hay bastante en alguno de ellos. Y ese crecimiento tampoco lo adquirimos en una semana, ni en un mes, ni en dos, ni en un año, ni en 15, ni en 20 años. Usted sabe que ese crecimiento, me estoy adelantando, empieza desde que conocemos a Cristo. Dios espera que sea así, y se supone que sea así. Dios espera que ese crecimiento, que es progresivo, nunca termina en nuestra vida como creyentes. Vamos a estar aprendiendo día por día, desde que nos convertimos al Evangelio hasta que termine nuestra vida en este mundo. Ya sea que nos vayamos a la eternidad por el proceso de la muerte o que Cristo venga y se lleve su iglesia, como Él lo prometió en el capítulo 14, versos 1, 2 y 3 del Evangelio de Juan. Ese crecimiento es un proceso progresivo de disciplina, de compromiso con Dios y una determinación propia que la persona debe de hacer consigo mismo. Es una oportunidad que Dios nos ofrece y se le ofrece a toda persona, sin acepción de personas. Qué hermoso es nuestro Dios, qué glorioso, que no hace acepción de persona, no importa quién sea. Dios le da la opción, la oportunidad de que tenga la oportunidad de crecer en Cristo. Isidoro Román, Dios te bendiga poderosamente. Qué alegría saber que estás por ahí. Escucha esta palabra y sé edificado. Dios te bendiga, Libertad Álvarez. Esa es mi hija. Bendiga a tu esposo, el evangelista Benes Pérez, y a nuestra nieta Abigail. Bendiga a esa familia muy amada. Gloria al Señor. Isidoro, Dios te bendiga. Quédate con nosotros, que el Señor te va a bendecir. Esa gloriosa bendición que Dios nos da de poder tener a la disposición, a nuestra disposición, las Sagradas Escrituras para que podamos usarlas para el crecimiento espiritual que es en Cristo Jesús. Es una bendición que Él le ofrece a toda persona sin distinción. Es una cosa asombrosa, motivo y regocijo grande, motivo de adoración y de darle gloria a nuestro Dios cuando conocemos personas que han vivido vidas desastrosas, con conductas desastrosas, prófugos de la justicia, criminales, gente mala, hablando en todo el sentido de la palabra, gente perversa, corrupta, gente que estaban para podrirse en una cárcel, como decimos comúnmente, y el Señor los ha alcanzado con esta gloriosa palabra
y los ha transformado, los ha hecho, aleluya, nueva criatura, ministros poderosos en las manos de Cristo Jesús, evangelistas que el Señor usa poderosamente. Conocemos muchos, algunos de ellos amigos nuestros, y amigas también, porque hay mujeres también en esas condiciones. Porque Dios no hace acepción de personas, de ambulantes que vivían en las calles comiendo, alimentándose con las obras de los zafacones. Aleluya. Yo espero tener, si Dios me da la gracia y el privilegio, lo voy a anunciar desde ya por fe. Yo espero tener en uno de nuestros programas, preferiblemente el del domingo. De hecho, lo invito para que los domingos nos vea aquí en Facebook a las 8 de la noche en nuestro programa. Hubo un cambio. Yo espero tener un hermano que era un deambulante alimentándose de los zapacones, y no porque no tuviera familia, una familia bonita, buena, gente decente, gente de clase, como se dice, pero él se fue a la calle. Los amigos lo arrastraron a eso. Los amigos. En Puerto Rico hay un refrán que dice que amigo es $1 en el bolsillo. Y si el bolsillo está roto, deja de ser de amigo porque también se le pierde. Entonces, ese joven vivió cerca de 8 años en esa condición y el Señor lo alcanzó. Y hoy en día es un prominente predicador, compositor, ha grabado canciones, músicas que adoran a Dios, un evangelista, con todo el sentido de la palabra. Y yo espero tenerlo aquí en un programa porque viene para Puerto Rico en diciembre. Ruego al Señor que se dé esa oportunidad. Usted lo puede buscar en Facebook. Se llama Isael Delgado. Así mismo, Isael Delgado. Isael con S. Hombre de Dios. Vive en Mérida, en Connecticut. Mi amigo, demasiado de buena persona. Hombre de Dios, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha levantado. Y como él, muchos otros, me tomo el atrevimiento de mencionarlo en estas condiciones porque es mi amigo y yo sé que si él me ve, y de hecho él ve nuestro programa, él no se va a molestar porque estamos hablando de las cosas grandes que Dios hace con sus hijos cuando nos ponemos en sus manos y nos dejamos que Él haga ese crecimiento que es en Cristo Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Cuando nos ponemos en sus manos y nos abandonamos para que Él nos use conforme Él crea que sea su voluntad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y verso 35, tenemos una expresión del apóstol Pedro que dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso lo dijo Pedro porque Dios visitó y le dio la oportunidad de convertirse al Evangelio y recibir la gracia del Señor a una familia que se supone que por la ley de los judíos, según ellos, ¿verdad? No según la ley de Dios, sino según la ley de los judíos, que eran racistas hasta más no poder. En el tiempo de Pedro, el Señor visitó esas familias que no eran judíos, eran gentiles. Y Pedro, cuando vio que Dios se había manifestado en su hogar y los había bendecido con su presencia, Pedro dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios te bendiga, Samuel Carrero, el patriarca de nuestro programa. Dios bendiga ese varón del Señor. Dios bendiga a su familia, a sus nietos, sus hijos, su esposa, Josita. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Y Dios le da esa oportunidad de crecer en Cristo Jesús, tanto a unos como a otros, no importa quién sea ni la conducta que estén viviendo. La parte más importante la provee Dios mismo, pues es siempre Él que ha tomado la iniciativa en términos de rescatar al ser humano de la perdición en que nos encontrábamos y traernos a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro, para que nosotros anunciemos su gloria y también anunciemos a otros esta bendición. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él nos ayudó, tomó la iniciativa, nosotros no teníamos recursos para hacer nada.
Estábamos perdidos, arruinados. No teníamos nada que ofrecerle al Señor por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestras ofensas. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a Jesús, voluntariamente lo ofreció. Aleluya. Y en el capítulo 3 y verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice cree en el presente, se mantiene creyendo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice, porque no vino el Hijo del Hombre al mundo para condenar al hombre, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese la iniciativa que Dios tomó para darnos a nosotros esa oportunidad de crecer en Cristo. Pero ese crecimiento, hermano, no es automático. No viene como cuando usted llega ante una máquina de refresco o de dulces y usted le echa una moneda, aprieta un botón y le suelta el dulce o le suelta el refresco. No, no es así. O el café. Hay máquinas que dan café. No es así. Conlleva un procedimiento, conlleva unos preceptos, conlleva un compromiso con Dios, conlleva una disciplina, la cual no todo el mundo está dispuesto a someterse. Aleluya. Créame, hermano, que es hermoso, es agradable someternos a esa bendición tan gloriosa. Esa autodisciplina es para establecer un tiempo para hablar con Dios por medio de la oración. Esa es una de las primeras disciplinas que tenemos que aceptar y practicar en nuestra vida para poder crecer en Cristo Jesús. Cristo lo enseñó, Él nos dio ejemplo. La palabra de Dios menciona de Cristo Jesús que con mucha frecuencia Él iba a orar y tenía un lugar preferido para orar, ¿sabe? Aunque Él oraba en otros lugares, pero tenía un lugar preferido que era el Monte de los Olivos. Él lo enseñó porque Jesús, además de que lo enseñaba verbalmente, también lo enseñaba demostrándolo con el ejemplo personal de Él. Y nosotros los ministros del Evangelio debiéramos ser así mismos. Debiéramos ser serios. Debiéramos de tener compromisos rígidos con Dios, estrictos. Y lo que nosotros decimos aquí en las cámaras, practicarlo en la calle, por cosas que si usted me ve y me conoce y me dice, yo te vi a ti en un programa predicando, y qué bueno, que pueden decir dos cosas, qué bueno que te veo cumpliendo según lo que enseñas en el programa, qué bueno, pero también puede que me digan, pero estás haciendo, actuando o diciendo lo contrario a lo que estás enseñando en el programa. Las dos cosas se dan a cada rato, con personas que en diferentes medios se presentan de una manera y después en la calle los vemos en la vida diaria o en la misma iglesia, los vemos que actúan completamente diferentes. Y nosotros los creyentes debiéramos de mantener una sola posición delante de nuestro Dios. A Él no lo engañamos. Nosotros podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo engañamos porque Él conoce todos nuestros movimientos, todos nuestros pensamientos, todos nuestros propósitos, todas nuestras decisiones, todos nuestros deseos, todos nuestros caprichos y todas nuestras maldades también, aunque tengo culpas. Cristo lo enseñó con su forma de vivir y habló en ocasiones en una forma imperativa a sus discípulos y de esa misma manera nos dice a nosotros. Vamos a ver qué él dijo. En San Lucas, capítulo 22, hay una palabra gloriosa que dice, capítulo 22 y verso 39 del Evangelio de Lucas. Saliendo Jesús se fue como solía al monte de los Olivos y sus discípulos también se fueron con él. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entren en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Es decir, que Jesús estaba orando, estaba rogándole al Padre. Le enseñó a tener una vida de oración. Y en el Salmo 25, verso 14, dice que la comunión de nuestro Dios es con sus hijos. Al Señor le agrada nuestra amistad, nuestra comunión con Él. Y la palabra comunión significa compañerismo, una amistad de cerca, una amistad común, un amigo de verdad. Y en Hebreos 11:6 también dice, estamos hablando de lo mismo, del crecimiento que es en Cristo Jesús. Dice que es necesario que todo el que cree en nuestro Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. También conlleva una disciplina de lectura y estudio de las Sagradas Escrituras frecuente. No es cada 3 meses, ni cada año, ni cada 6 meses, ni cada mes, no. Se supone que sea diario, pero entendemos que tenemos una vida muy ajetreada, mucho compromiso, mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Pero entonces, en ese tiempo tan ocupado, esa agenda cargada que tenemos, nuestra responsabilidad con Dios nos exige, nuestro compromiso con Dios, nuestra posición como hijos de nuestro Dios, nos exige que nosotros tenemos, si es que queremos tener ese crecimiento en Cristo. Eso es si queremos mantener una relación adecuada con nuestro Dios. Eso es si queremos agradarle. Eso es si queremos recibir su bendición. Eso es si queremos ser llamados sus hijos. Eso es si queremos estar con Él en el reino eterno. Si no, pues, no lo hagan. Déjeme decirle que Dios no obliga a nadie. Eso no es obligatorio. No, Dios no obliga a nadie. Dios le da la opción para que lo hagamos. Nos da la obligación, la opción para que lo hagamos. Pero es a voluntad propia. Si queremos estudiar la palabra del Señor todo el día, Él se agrada. Pero si la queremos estudiar una vez al mes, más o menos, se agrada. Pero no nos va a bendecir igual. El conocimiento no va a ser el mismo. Y la responsabilidad que desarrollamos hacia Él la va a notar. Y en base a nuestro compromiso, en base a nuestra dedicación y consagración a Él, es que Él se va a glorificar en nuestra vida y nos va a usar y nos va a bendecir. Es decir, que esto conlleva un estudio, una lectura, estudio minucioso, concienzudamente de las Sagradas Escrituras, las doctrinas que ellas contienen, las enseñanzas que tienen para nuestras almas, para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio, que son herramientas que nos dan el conocimiento para poder, es como una espada. La palabra de Dios dice que las Sagradas Escrituras son la espada del Espíritu. El próximo miércoles vamos a hablar de eso. Es con lo único que podemos contrarrestar los ataques del mal que el enemigo de las almas nos trae diariamente a cada momento. En Apocalipsis capítulo 12 y verso 10, Apocalipsis capítulo 12 verso 10 dice que el diablo, que el Señor los reprenda, acusa a los hijos de Dios de día y de noche. Es decir, todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos de antemano como el soldado en el ejército, estar experimentados en un entrenamiento adecuado para cuando venga el enemigo enfrentarlo en victoria y obtener una victoria. Porque de qué vale que estemos dispuestos a enfrentar al enemigo si no estamos preparados, el enemigo nos va a aplastar. Se supone que si sabemos que hay un enemigo común, que es fuerte y que viene con todas y que no tiene piedad ni misericordia, se supone que nosotros debemos de estar preparados
Y la única forma de estar preparado es con nuestro crecimiento en Cristo, como creyentes. Entonces, ese compromiso, esa disciplina de leer, estudiar minuciosamente la palabra del Señor para contemplar sus instrucciones, sus doctrinas, sus mandamientos, son necesarios. La palabra del Señor dice en el Salmo 119, en el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, esta palabra, las Sagradas Escrituras la presentan como la luz que nos alumbra en las tinieblas de este mundo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola a Timoteo, y le dice en el capítulo 3 y verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Fíjese todas las cosas que puede hacer esta palabra. Ese es el crecimiento que estamos hablando. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en la justicia de Dios. Nos enseña el buen camino. Nos enseña cómo caminar rectamente en el camino del Evangelio, que es lo que Dios quiere que hagamos, que no tropecemos. Y que si hay algún tropiezo, que de hecho lo hay, porque nosotros vivimos en un mundo imperfecto y nuestra carne es imperfecta y está vendida al pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y verso 14, dice que nosotros los humanos estamos vendidos al pecado, es decir, estamos a la merced del pecado. Siempre y cuando no estemos creciendo en Cristo, el Espíritu Santo sea nuestro guía, nos lleve de la mano y nos ayuda para repeler, para reprender y rechazar toda presión del enemigo y toda tentación y todo ofrecimiento que el enemigo nos pueda ofrecer y hacer para hacernos tropezar y caer de la gracia de nuestro Dios. Y dice el verso 17, con el propósito, todo esto lo hace la palabra de Dios, ¿verdad? Nos redarguye, nos enseña, nos corrige, nos instruye, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, con el propósito de que esté en un crecimiento constante y que ya tenga una formación que pueda ser útil para bendecir a mucha gente. Gloria al Dios del cielo. Conlleva integrarse a la comunidad de fe, es decir, lo que la palabra de Dios llama iglesia, y nos dice que debemos de permanecer allí. Y para ello, las Sagradas Escrituras dicen en el Evangelio, en Hebreos, libro de los Hebreos, en el capítulo 10 y verso 25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día en que Cristo va a levantar su iglesia. Cristo le va a levantar la iglesia pronto. ¿Cuándo? Nosotros no sabemos, pero la palabra sí lo dice, y si aquí lo dice, yo tengo que enseñarlo de esa misma manera. Porque él no dejó fecha. Él dijo que venía, y como dijo que venía, pues yo tengo que decir a la gente que viene. Entonces, cuando ese día se acerca, porque esto hace más de 2000 años que se escribió, y si en aquel tiempo dijo que venía pronto, ¿cuánto más pronto estará ahora en nuestros días, 2000 años después? Y aunque él no venga, nosotros tenemos que ir. Entonces, debemos estar preparados para que cuando nos encontremos con él, no tengamos problemas. Porque en la segunda epístola de los Corintios, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5 y en el verso 10 que es necesario que todos nosotros, creyentes, y el mundo también, los que no son creyentes también, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Decir que conlleva unirnos a la iglesia de Cristo y perseverar en una congregación donde se predique el evangelio. No que te vayas para la religión tal, no. No que te unas a la religión tal, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que te unas a una congregación donde se enseñe la palabra de nuestro Dios.
completa, el evangelio completo. Que no le saquen, que no les cojan, que no la tergiversen, que no la adulteren, que le enseñen cómo es. Crecer en Cristo equivale a un compromiso con Dios, a un sometimiento a su voluntad y a vivir por fe. Creer por fe. Creer por fe. Lo que la palabra del Señor nos dice es que creamos aunque no estemos viendo. A Dios le agrada a las personas que tenemos fe en su palabra y en sus promesas. El apóstol Pablo escribió en Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 1 y verso 16, dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree significa que no hay excepción de personas. Al judío primeramente y también al griego, es decir, tanto a los judíos como a los gentiles. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Es decir, que nosotros tenemos que ser guiados por fe todo el tiempo, pero siguiendo los principios bíblicos, proféticos, apostólicos y cristianos, porque vinieron de Cristo, que están escritos, plasmados en las Sagradas Escrituras. Únicamente así podemos conseguir ese crecimiento en Cristo que necesitamos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Permite, Señor, que esta verdad irrefutable del Evangelio sea de grande bendición para su vida. Padre bueno, te agradezco la preciosa bendición que tú me has concedido de hablar tu palabra en esta hora. Te ruego que tú bendigas a todos mis hermanos que han estado ahí en vivo, aquellos que van a ver este programa después, Señor, en la retransmisión, en YouTube también, Señor. Usa esta palabra como una herramienta útil en tus manos. Toca vidas, toca corazones, redarguye, Señor, a través de ella, personas que se han convertido y después se tornan atrás. Aquellos que nunca te han conocido, permite que estas verdades gloriosas y irrefutables del Evangelio les abra el sentido común que tiene toda persona y que la intuición que tú has dado a todo ser humano les haga entender la buena voluntad tuya para sus vidas. Que se conviertan a ti, Señor, se afirmen en tus caminos, crezcan en Cristo Jesús y pronto un día nos encontremos en el reino eterno por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a los hermanos que han estado por ahí en vivo con nosotros y saludamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto a todos aquellos que nos ven después que termine el programa y nos saludan. Aleluya. Te bendiga, Dios te guarde y recuérdese que nos vemos aquí el domingo a las 8 de la noche. En nuestro programa hubo un cambio. Cuando dice cambio en Cristo Jesús, comienza ese crecimiento y recuérdese que dije hace unos minutos que eso es un crecimiento progresivo que no termina jamás. Dios te bendiga, Mayra. Dios bendiga a todos, que descansen, que tengan felices sueños, que sueñen sueño bonito con alguna escena del reino eterno allá junto con los ángeles adorando a nuestro Dios. Aleluya. Dios te bendiga poderosamente.